El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de Wicca Radio México. Hoy voy a tratar un tema especial porque inicio este jueves, pasado mañana, empezamos el ciclo de estudios de Wicca, de la tradición Wicca Celta Fairy, que es mi tradición, y que estoy invitándolos a todos ustedes para que se unan a este ciclo, a esta parte de estudios. Pero me gustaría, en primer lugar, que entiendan y poder que este programa sirva más que como comercial, que sirva para que entiendan qué es la Wicca, por qué es interesante o por qué sería conveniente, por qué estudiar esta tradición Wicca. En primer lugar, aunque hay una gran discusión en torno a si la Wicca es una religión o es una tradición, yo quiero considerarla como una tradición. ¿Por qué? Porque las religiones vienen precisamente, su estructura literal viene de la palabra religiare, que significa volver a unir, religar, volver a unirte al Dios. Las principales religiones buscan encontrar a Dios para volver a tener esta conexión con Él. Para la tradición Wicca, nosotros tenemos en mente que somos parte de la naturaleza, somos parte de este mundo maravilloso, ¿sí?, que todavía no terminamos de conocer y que nosotros reconocemos al Dios, al Creador, a la fuente, como quieren decirlo, como no nada más como creador, sino como la esencia misma de él. Entonces, yo no puedo volver a religarme a algo de lo que jamás he estado separado, ¿sí? Nosotros procuramos tener como esta parte de análisis profundo, de entender que el hombre forma parte de un círculo de la naturaleza, de un proceso cíclico de la naturaleza, y en base a eso, el hombre a través de toda su historia ha generado conceptos ideológicos, filosóficos, donde encajan y crean a una estructura que avala esta parte de las religiones. Aquí vale la pena la pregunta: ¿Dios crea al hombre o el hombre crea a Dios? Bueno, las dos preguntas, las dos respuestas son válidas. Tanto si podemos entender, si no del todo, ¿sí?, y entender la limitante de la mente humana, pero sí podemos entender o intuir que tuvo que haber una fuente creadora de todo, ¿sí? O sea, por mucho la ciencia podrá haber llegado, sí, con todos los avances, a la teoría del Big Bang. Bueno, todo empezó. ¿Qué había antes del Big Bang? O sea, hay cosas que tenemos que entender que es muy difícil poder entender o comprender en la totalidad, ¿sí? Así como poder entender, hay varios videos donde ustedes pueden ver hasta el mismo Carl Sagan tratando de explicar cómo sería la cuarta dimensión, la quinta dimensión, y es difícil, no nos alcanza, únicamente son suposiciones, teorías,
¿sí? Y eso mismo creo que es Dios. Y el problema es que la gran mayoría de religiones o de estructuras mentales, sociales, políticas que nos hablan de Dios, nos tratan de poner una imposición. Dios es esto, y si no estás en la religión, esta es la buena, entonces te vas a condenar en el infierno. Aquí no. Wicca se trata de tratar de entender la parte más esencial del hombre, lo que no podemos discutir de Dios. Somos parte de un ciclo de la naturaleza y como parte de él hemos evolucionado y tenemos que entender las raíces de todo para poder aprender del mundo. Hay una historia que a mí me gusta y la aplico mucho en las clases de pueblo. Se dice que en una aldea habitaban puros ciegos y de repente entra a la aldea un elefante. Todos se percatan, son ciegos, no son sordos, entonces oyen, algo llega a la aldea, entonces todos tratan de definir qué es. La presencia es imponente, todos sienten esa presencia, ¿sí? Imagínense, tú estás ciego, pero entra un elefante, entonces todos quieren saber qué es lo que llegó. Entonces todos se acercan y empiezan a palpar al elefante. Algunos que empezaron a tocar el colmillo dicen que es una lanza. Otros agarraron las patas y decían, no, lo que entró es un árbol. Otros agarraron la trompa y dicen, no, lo que entró es una serpiente. Otros agarraron la oreja y decían, no, lo que entró es una hoja enorme de una planta. Todos daban una versión y todos confrontaron entre unos y otros diciendo, yo tengo la verdad porque yo lo que percibo es esto. Y no entendieron que necesitamos conjuntar la percepción de todos para llegar a la conclusión que la realidad era más grande que las percepciones individuales. Esto mismo es la Wicca, ¿sí? A nivel, por decir algo estructural, la Wicca es la consideran una religión neopagana, ¿sí?, que se originó en Inglaterra a mediados del siglo XX, por ahí de 1948, y se caracteriza por ser una religión ecléctica y descentralizada. Aquí vamos a ponernos en entender ciertas palabras, porque hay palabras que nos las dicen, pero ya tenemos como mucho miedo a ciertas palabras. Es neopagana, es nueva pagana. Pagano, siempre se ha considerado que el paganismo es algo fuera, exento de las religiones, es algo casi herético, ¿sí? Aquí vamos a tratar de entender que las palabras son muy fuertes, pero no las entendemos, pero las decimos, ¿sí? Y nos vamos con lo primero que entendemos. Paganos viene de la palabra pagus o pueblo. Las religiones o las tradiciones paganas, se habla de las tradiciones que tenían los pueblos. Nosotros no podemos hablar de la religión maya o la religión tarasca o la religión mexica. Son tradiciones, son religiones o culturas de raíz, de pueblo, ¿sí?, que tienen mucha filosofía, pero que no las consideran esta parte de tener como una vinculación como con una estructura eclesial, ¿sí? Se genera o se vuelve a redescubrir esta tradición Wicca a mediados de este siglo por una persona, se la populariza Gerard Gardner, era un jubilado inglés ya grande que según él descubre una antigua religión pagana
y en hipótesis la llama la hipótesis del culto de las brujas. Realmente Gerald Gardner era un masón con una estructura que empieza a ver, pero que en la cultura inglesa empieza a haber un resurgimiento de las tradiciones celtas que estaban muy arraigadas en el pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que durante muchos siglos toda esta cultura celta estuvo muy callada porque la reina Victoria había puesto una pena de muerte. Había una pena de muerte por brujería. Entonces, apenas por ahí de 1930 se abole la ley de muerte por prácticas de brujería. Entonces, está muy en auge volver, ya se puede hablar abiertamente de tradiciones de los pueblos. O sea, es que necesito que entiendan que es como si en todos los pueblos de México se habla mucho de costumbres que tenían las abuelas y todo eso, y de repente nos callan porque dicen que quien hable de eso lo matan, pero todo el mundo por abajo sigue estas tradiciones, esta chamanería del pueblo mexicano que todavía existe. Y de repente dicen, ¿ya puedes hablar? Bueno, entonces hay un furor. Entonces, Gerald Gardner reestructura, gracias a Doren Valente, estas prácticas, estructura esta teología, esta práctica ritual, y le pone Wicca, que significa la witchcraft, ¿sí? Entonces, claro, se vuelve esta parte de retomar este antiguo paganismo o estas culturas raíces de los wiccanos, de los famosos pueblos keltoi. Los keltoi eran los pueblos, todos los pueblos celta en la edad de piedra, en la edad antigua en Inglaterra. Había muchas tribus que tenían muchas cosas entre ellos, pero cada uno era su tribu. Y el término keltoi se lo dan los griegos, los romanos, cuando llegan, que se llaman los escondidos. ¿Por qué? Porque a estos pueblos no les gustaba tener mucho contacto con los extranjeros. De hecho, todo lo que es la tradición druídica, ¿sí? Los grandes druidas, sabemos mucho de ello gracias a los romanos, porque ellos tienen como esta parte de que toda el conocimiento se debe de transmitir verbalmente y no debe de haber registros escritos. Entonces, esta parte de estos rituales, esta parte de esta cultura hermética del siglo XIX, del siglo XX, empieza a permear mucho esta cultura, y obviamente va a tener también muy marcado esta parte de la teosofía que estaba muy de moda también en Inglaterra. Tenemos grandes exponentes de la Golden Dawn como Madame Blavatsky o Aleister Crowley, que son los que precisamente le empiezan a dar como sentido a esto. Se hace esta organización, ¿sí?, de Wicca, o se le empieza a dar sentido, pero esta primera Wicca, se le llama la Wicca gardneriana, ¿sí?, empieza a expandirse mucho en un sector acomodado, un sector pudiente, pero poco a poco empieza a extenderse, y Alexander empieza también a generar su propia rama, ¿sí?, que es la rama Wicca alejandrina, y empieza a ver cómo esta parte de empezar a generar diferentes ramas. La Wicca empieza a ramificar de una manera impresionante. Wicca ecléctica, georgiana, Wicca de la estrella azul, la diánica, la nativista, la Wixex, los reclaiming, en fin, empieza a haber una gran cantidad de ramas. Debido a esto, y ya cuando Gerald Buckland lo trae aquí a América,
empieza a ver como muchas de estas corrientes, y en una de estas ocasiones hay una empresa importante de libros esotéricos que se llama Llewellyn. Entonces el director de Llewellyn hace una reunión de todas estas ramas de paganismo y trata de unirlas en una sola, en lo cual es imposible porque hay ciertas diferencias que veremos después muy puntualmente. No llegan a ponerse de acuerdo, pero inteligentemente dicen, ok, hay muchas cosas que no nos permite unificarnos, pero tenemos muchas cosas en común. Hay muchas cosas que sí todos estamos de acuerdo. Entonces, en lugar de fijarnos en lo que no estamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo en lo que sí. Entonces se hacen los 13 preceptos de los brujos del norte, o los 13 preceptos de la tradición Wicca, ¿sí? Entonces, eso básicamente, estos 13 preceptos junto con lo que es la Rede, que es un poema que, bueno, hay varias personas que se lo atribuyen, pero que sabemos que es Doreen Valiente la que lo recita por primera vez o lo da a conocer por primera vez al público. Se llaman las 8 palabras, pero la Rede es como un poema que enmarca mucha de la filosofía. Igual está esta parte de las 3 reglas de oro, ¿sí? Que son muy sencillas, pero muy complejas de seguir. La primera es: trata al universo como te gustaría ser tratado. Otra que dice: no importa lo que hagas, bueno o malo, todo se te va a regresar 3 veces 3. Y la más importante es: haz todo lo que quieras en tu vida, siempre y cuando no hagas daño a nada ni a nadie, incluyéndote a ti mismo. En base a esta filosofía nos dicen: tenemos que crecer, tenemos que empezar a evolucionar y a reconectarnos con lo que es la naturaleza. Obviamente sí tenemos como ciertas características. No pensamos en un solo Dios, sino pensamos que hay una entidad llamada creación, creador, que se divide en el Dios y la diosa. Démosles la cara que quieren. Normalmente es la triple diosa y el dios astado, ¿sí? Pero vamos, esa es como la esencia de lo que nosotros consideramos como la fuente divina. Va a haber este equilibrio. No hay un dios masculino, no hay género, hay este equilibrio dual. Nosotros tenemos un dualismo, un panteísmo también. Esta parte de todo lo que es la naturaleza es parte de Dios, por lo tanto yo soy parte de la naturaleza, por lo tanto soy parte de Dios. Somos sincréticos en el sentido de que sí tenemos que reconocer, y de hecho tenemos que entender, todas las religiones son sincréticas. O sea, realmente los musulmanes salieron de los católicos, y los católicos salieron de los judíos salieron de los zoroastras. O sea, todo ha sido sincrético, todo es una suma cultural, pero lo niegan. Entonces, aquí nosotros no lo negamos, al contrario, reconocemos que la esencia de todo se va como acumulando y tenemos que entenderlo. Estas escrituras sagradas que le digo, que es la Rede, estas 3 leyes que se llama la carga de la diosa. Hay también un evangelio de las brujas, pero hay quienes sí lo piensan o hay quienes no. Pero aquí lo que es más importante de todo esto es que nos están orientando a tener un mayor contacto con las raíces que me permite entonces aumentar mi conocimiento. No es una tradición en el cual yo te diga,
esto es así, tienes que ocuparlo como dogma. Somos en contra del dogma. Todo lo debes de cuestionar, todo debes de preguntar y todo debes de entenderlo. De hecho, nosotros decimos, tenemos que entrar a estos rituales en perfecto amor y en perfecta confianza. Necesitamos entender que esto se hace porque queremos entender la raíz de mi espiritualidad sin definirla, sin marcarle, sin ponerle una etiqueta. Obviamente la Wicca va a tener como muchas tradiciones o religiones que están alrededor, que no son Wiccas, pero que de alguna manera también compartimos muchas cosas en común, como la estreguería, la telema, la magia del caos, los movimientos de la diosa. Aquí tenemos como esta parte de ser muy abiertos, tener como esta parte de tolerancia y de respeto. Yo respeto lo que tú creas, pero respeta también lo que yo crea, ¿sí? Y podemos hablarnos y podemos llegar a entendernos hablando y respetándonos. Esta parte de tolerancia es algo muy importante para la Wicca y es lo que más me atrapa a mí. A mí me atrapa esta parte de puedo creer y puedo ser un gnóstico, o sea, entender lo que estoy creyendo, ¿sí? El tener una tradición, el cual me va a enseñar cómo todas las fiestas religiosas católicas están montadas, encimadas a fiestas paganas. Y no es por contrapuntear. Hay personas que me preguntan, pero si yo tengo o mi familia es católica, si yo me meto a estudiar Wicca, ¿estoy cometiendo un pecado? No, no estás cometiendo un pecado. En realidad lo que estás haciendo es aprender mucho. Yo no voy a hablar, hay muchos wiccanos que sí tienen como una marca muy de estar en contra de los católicos. Yo no, al contrario. Respeto mucho, tengo bases muy fuertes católicas, pero que la Wicca me abre y empiezo a conocer más y empiezo a entender más la religión católica, pero esta tradición Wicca a mí me hace ser más honesto con lo que yo creo. Empiezo a entender por qué hay cosas que son muy polémicas y vamos a hablar de cosas que son muy polémicas, como por ejemplo, sabemos y hay bases que yo les voy a dar que son científicas, en el cual puedo aseverar que Jesús no nace el 25 de diciembre. Jesús tiene que haber nacido por ahí de abril o mayo, porque en las mismas escrituras se dice que los pastores estaban durmiendo a campo abierto cuando nace, cuando ven a la estrella. Y en diciembre, en esa zona, no pueden dormir a cielo abierto por los fríos, ¿sí? Recorren esta fecha a este momento, al 25 de diciembre, porque era la fecha cercana a una fiesta que ya se hacía previa, que hacían los romanos previa, que se llamaba la fiesta del sol invicto, ¿sí? El solsticio de invierno es cuando renace el sol, el dios sol. Además, vamos a entender que la historia de Jesús tal cual ya la habían repetido 7, 8 avatares, ¿sí? Desde Mitra, Osiris, Dionisio. O sea, hay esta parte de un hombre que nace de una mujer virgen, que tiene apóstoles, que habla de un solo Dios, que habla de ganarse el cielo, que habla... Ya esa historia ya se había contado con anticipación, ¿sí? No por eso decimos, es que me estás poniendo en conflicto. No, tenemos que entender que hay bases históricas, científicas, que me van a dar el valor, no me van a contrariar, me van a exponenciar lo que yo creo, lo que yo pienso, y con un gran sentido voy a entender que obviamente este día, el solsticio de invierno, imagínense ustedes a la gente prehistórica que ven que el sol cada día dura menos,
menos. El día del solsticio invierno es cuando es la noche más larga, el día más corto, ¿sí? Pero a partir del 21 de diciembre, 22 de diciembre, es una fecha astronómica, no calendárica, ¿sí? Ese sol empieza a recuperar, ¿sí?, su fuerza. Entonces se dice es el renacer del dios sol. La importancia del concepto filosófico, simbólico y profundo del sol, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo eso y todas las fiestas que celebramos, todos los rituales, no son otra cosa más que sincronizarnos con los ritmos de la vida. La Wicca la han querido manejar o criticar, satanizar por el manejo de la magia, de la brujería. Pero aquí es el problema. Hollywood nos ha hecho el gran favor de establecer que las brujas, la hechicería, la magia es algo malo y satánico. Sin embargo, nosotros vamos a reinterpretar estas palabras, ¿sí? Primer palabra, bruja o brujo no significa esas mujeres con nariz grande, feas, viejas. Bruja significa mujer sabia. Brujo significa hombre sabio. Las brujas eran estas mujeres, estas curanderas, estas mujeres medicinas, ¿sí?, que tenían el conocimiento que había sido heredado normalmente de sus padres, de sus madres, ¿sí?, y que asumían esta parte de ser los que llevaban este conocimiento herbáceo de la herbolaria de la zona, de cómo curar, de cómo manejar las cosas. Entonces tenían una gran sabiduría, eran los brujos, las brujas, los sabios, y manejaban esta parte de magia. Y la magia no es otra cosa más que saber manipular la energía del entorno a voluntad para un fin en específico. Híjole, suena muy complejo, ¿sí? ¿Cómo yo manejo la energía de mi entorno a voluntad para algo? Suena a Harry Potter, ¿sí? Manejar, dominar las energías del entorno, ¿sí?, para un fin en específico. Ok, vamos a entender que si yo me siento mal del estómago y me paro, caliento agua, me preparo un té de manzanilla porque sé que las sustancias activas de la manzanilla me van a ser benéficas, ¿sí? Pero lo mezclo con una pizca de bicarbonato porque así lo hacía mi abuela y un poco de limón, ¿sí? Ok, estoy manipulando la energía del entorno a voluntad para un fin en específico que es sanarme y quitarme los malestares estomacales. Estoy haciendo magia, ¿sí? Y todos los procesos que hacemos tienen que ver con una cuestión simbólica, ¿sí? Todo lo que hacemos en la vida tiene un simbolismo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, saludamos a una persona de lejos y hacemos este gesto, ¿sí?, que antiguamente, cuando los hombres ocupaban sombrero, se quitaban el sombrero para descubrir su cara, supieran quién era, pero que venía de otra cultura anterior, que era cuando eran los caballeros medievales y tenían que quitarse los cascos para que vieran a quién era y poder reconocerse. Bueno, pues estos gestos los seguimos teniendo para saludar, ¿sí? Y hay como mucho simbolismo. Hay una parte que llamamos ritualista, ¿sí? Y digo, es que hacer rituales a mí no me gusta. Bueno, pues si llevamos una tradición, una religión católica, el ir a misa es un rito, ¿sí? Pero es repetir simbólicamente algo con el fin de algo.
¿sí? Y aunque no lo creamos, diario hacemos muchos rituales. Desde cómo nos preparamos la comida, cómo nos preparamos el café, cómo me preparo para trabajar, tiene un proceso ritual simbólico, ¿sí? Y por ejemplo, el mismo hecho de, creo que todo el mundo hemos estado en un cumpleaños, ¿sí? En el cual ponemos un pastel, le ponemos velas y le decimos al cumpleañero, pide un deseo, apagamos las luces, cantamos una canción y al final tiene que apagarlos para que se cumpla su deseo y no debe de decirlo para que sí se cumpla. Todo eso tiene un esquema estructurado de ritual, ¿sí? Simbólico y energético. Todo eso es lo que vamos a estudiar, ¿sí? El ciclo de estudios que tenemos, yo lo he dividido, porque así lo aprendí, en 3 años, ¿sí? Primero magia natural, donde vamos a aprender lo que es, mi tradición es Wicca Celta Fairy, hablo de hadas, ¿sí? Hablo de todos estos seres fantásticos y de repente la gente me dice, eso suena como para niños, ¿sí? Tenemos que entender, y ahí les voy a enseñar cómo las tradiciones ancestrales ocupaban estos cuentos para comunicar verbalmente, ciertas lecciones para que las personas aprendieran filosofías profundas. Los cuentos de hadas no estaban hechos para los niños en específico, sino era la transmisión de conocimiento simbólico profundo para las generaciones subsecuentes. Los cuentos que conocemos como cuentos de hadas los recopilaron personas como Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, Perrault, ¿sí? Habían muchos recopiladores de historias. Por eso vamos a ver que de repente hay 2, 3, 4, 5 versiones, por ejemplo, de Caperucita, 6 versiones de La Bella Durmiente. Hay, en fin, ¿por qué? Porque son diferentes historias que fueron escritas, recopiladas después de un tiempo, ¿sí? Normalmente las historias de hadas tenían finales tremendos, ¿sí? O sea, muchos de ustedes saben que la historia original de la sirenita muere, se convierte en una versión, se convierte en espuma de mar, en otra se convierte en una estatua de sal, que de hecho es el símbolo de Copenhague. Tienen una figura de una sirena que es como la historia, ¿sí?, original de la sirenita, que queda convertida en una piedra, en una estatua de sal. Así vamos a estudiar esta filosofía que nos mandan. Vamos a entender que todos estos personajes, todas estas criaturas, hadas, gnomos, elfos, duendes, dryads, dragones, no es otra cosa más que la representación de las energías de la naturaleza. Entonces, eso es infantil. No, déjenme decirle que todos estamos conscientes que hay personas que tienen mano para las plantas y hay otras personas que se les secan hasta las plantas de plástico, ¿sí? Eso es tener como el control de ciertas energías. Y entenderemos que agua, fuego, tierra, aire son los 4 elementos que junto con el espíritu formamos el equilibrio de todo lo que hay en este mundo, ¿sí? Todo lo que hay en este mundo, mi cuerpo, la naturaleza, la tierra, todo está formado de estos 5 elementos, ¿sí? Entonces, vamos a aprender muchas cosas que nos reconecta con la naturaleza, que nos hace conscientes de, mira, he dejado pasar muchas cosas, me he creído todos los Disney, Walt Disney, que era un gran masón y además una persona con una conciencia muy buena, retoma los cuentos clásicos, sí, estos cuentos de hadas, los lleva al cine, pero los suaviza. Él considera
que el actualizar los cuentos le está haciendo un favor a los niños actuales. Sin embargo, él nunca dejó claro que era una versión más suavizada y que había una versión que tenemos que entender que es la realidad o el conocimiento ya para adultos. Podemos hacer una versión para niños, no hay problema, pero necesitamos entender que esos mismos cuentos de hada, versión original, no son para niños, son para los adultos y que también son para que entendamos cosas. Si nosotros vamos a ver varios cuentos clásicos en sus versiones originales y qué es lo que me quieren dar a entender, y vamos a entender que hay lecciones. Es decir, ¿yo qué puedo aprender de la Caperucita o qué puedo aprender de la Bella Durmiente? Bueno, yo les voy a enseñar que todavía tenemos mucho que aprender de esos cuentos, ¿sí? Cómo manejar los elementos, ¿sí? Cómo manejar esta parte de mi cuerpo y entender y conectar con los ciclos del mundo y sobre todo los ciclos del año. Por eso también hacemos que este círculo de estudio dure un año, porque necesitamos pasar como con todo ese proceso desde lo que es primavera, verano, otoño, invierno, las diferentes fiestas que hay en cada etapa, por qué nos manejamos por un calendario astronómico y no en un calendario o en unas fechas calendáricas. Ya veremos en una clase en específico que lo que nosotros manejamos como calendario es una imposición absurda que se hizo, que está más mezclado y parchado, ¿sí? Y que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que septiembre sea el mes 7 cuando realmente es el 9, ¿sí? Octubre, ¿sí? Es el 8º mes, por el nombre dice octubre, ¿sí? Noviembre es el 9 y diciembre es el 10º mes y realmente es el 9, 10, el 11 y el 12, ¿sí? O sea, no corresponden, simplemente los acomodaron a el calendario astronómico, que es donde se basaban nuestros ancestros, y les estoy hablando desde los celtas hasta los mayas, que eran precisos en eso, los mexicas, ¿sí? Tenían un mejor registro, mejor que ahorita. Tenemos calendarios de la época de los mayas o de la época de los celtas, está Stonehenge, que es remotísimo, y era un calendario muy preciso, ¿sí? Es más, tenemos que entender que desde la palabra calendario significaba las calendas, ¿sí? Los registros para que te pague, ¿sí? De ahí viene esta parte comercial de los calendarios, ¿sí? Pero este registro del tiempo, ¿y por qué se hace este registro del tiempo? Y reconectarnos con la sabiduría ancestral que nos permite entender que el tiempo que nos marcan no es tan importante si estoy o cuándo nací, los signos zodiacales, ¿qué tiene que ver? Simbólica y energéticamente, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que estudiar o por qué me debe de atraer del estudiar Wicca? En primer lugar, porque vas a aprender la realidad de muchas cosas, ¿sí? Vas a aprender a reconectar con la naturaleza, vas a aprender, ¿sí? A descubrir cómo hay raíces que te hablan profundamente y te despiertan espiritualmente, y no se contrapone si tú eres judío, católico, no tiene nada que ver. Tú vas a aprender cosas culturales, históricas. Les voy a dar una gran cantidad de libros digitales para que tengan mucha bibliografía donde consultar, ¿sí? Y vamos a aprender, vamos a ir de la mano para que ustedes tengan mucho conocimiento, que les llame la atención, que se apasionen por esto. Claro, hay mucha parafernalia y también
quiero decirles, soy una persona que llevo ya más demasiados años en esto, mínimo en el programa, en este programa Wicca Radio México, llevo 16 años, ¿sí? Llevo alrededor de 18 siendo wicano, ¿sí? Llevo 38 años siendo tarotista, ¿sí? Llevo un camino recorrido en el cual he podido comparar la tradición Wicca con tradiciones ancestrales. He estado en los encuentros de los pueblos originarios con Mixe, Warrárica, Lacandones, Incas, con de todos lados, y hemos entendido esta fraternidad entre religiones antiguas, cosa que tristemente las religiones estructuradas no se ponen de acuerdo. Aquí se trata de ser una mejor persona, la mejor, ya decía el Dalai Lama, la mejor religión es la que te hace mejor persona, ¿sí? Si la religión donde estás te obliga a hacer cosas que no te gustan, no estás en el lugar correcto, ¿sí? Entonces, yo los invito realmente a que empiecen conmigo, ya sea este jueves, puedes integrarte el próximo jueves, este 23 inicio, ¿sí? Vía Zoom, mándame un mensaje vía WhatsApp al 55 47 40 50 13, ¿sí? Si estás interesado, yo te mando la liga de Zoom. Nos vamos a ver cada semana, los jueves a las 8 de la noche, vía Zoom, en una clase donde vamos a aprender. Les voy a mandar materiales, van a tener todo mi apoyo para que ustedes se conecten con esta maravilla de tradición, expandan su conocimiento, expandan su magia, y van a ver cómo empezamos a tener precisamente esto. Este grupo le llamamos Aquelarre, este grupo, ¿sí? Que nos juntamos en torno a, normalmente se hacía presencial, pero ahorita la magia de el internet me permite ampliarlo, y de repente tengo grupos que son muy interesantes, porque tengo un grupo donde hay gente desde Delaware, Texas, Inglaterra, Guatemala, Cuernavaca, San Luis Potosí, y es muy interesante cuando estamos reunidos. Entonces, yo te invito, aquí te dejo el número del WhatsApp para que lo hagas. Este jueves empezamos. Si quieres entrar con curiosidad para ver cómo está, de qué se trata, adelante, estoy a tus órdenes. Y lo que más me gusta es que, pues, vamos a ir con un programa establecido que ya lo he trabajado. Cada año lo voy como mejorando, voy incorporando nuevas cosas, pero lo importante es que pues hay grupos que pasan ya ahorita al segundo nivel. Primero es magia natural, después vemos el segundo ciclo, que es otro año, que es magia solar, y el último grado es magia lunar. Ya posteriormente de eso hay como ciertas especializaciones como alquimia, druidería, dragones. Pero aquí lo más importante es que darle un sentido, que empieces a filosofar, que empieces a conectar con energías que son muy antiguas, ancestrales, y le des el valor a lo que sientes, a lo que crees y a lo que puedes hacer. De verdad, yo los invito, no es por nada, pero vas a ver, digo, y perdón, somos muy respetuosos, jamás hablaré mal de, ya hay gran cantidad de propuestas en las redes de círculos de estudios, y respeto todas. Sin embargo, conmigo pasa a ir de la mano y en total libertad. Hay algunas ramas que se vuelven muy sectarias y no puedes ir con nadie más. No, yo sí, conmigo quiero llevarte de la mano, quiero que aprendas y quiero que conozcas este mundo maravilloso de la Wicca Celta Fairy. Quiero que aprendan ustedes a caminar por el mundo de la magia, a reconectar con la naturaleza, y todo lo que ustedes
quieran preguntar, todas las dudas que tengan acerca de las dinámicas que vamos a tener, pero estoy abierto. Mándenme sus mensajes, estoy a sus órdenes y espero vernos este jueves, ya sea este jueves 23 o el jueves 30, para ya arrancar, iniciar lo que es este nuevo ciclo de un círculo de estudios de Wicca, ¿sí? Entonces, estoy a sus órdenes, nos vemos el próximo programa. Si puedes, comparte este programa, ya que ha sido como muy claro de las clases. Si sabes de alguien que está interesado en buscar estudiar algo como esto, mándale el video, ayúdame mandando el video a las personas que crees que le pueda interesar. Yo te lo agradeceré y seguramente esa persona también. Nos vemos la próxima semana, nos vemos en clase, nos vemos este jueves, ¿sí? Para poder continuar con este viaje maravilloso. Nos vemos la próxima semana.